Sergio, muchas gracias al doctor Gallo también, a la comisión, a la Cámara, por darnos este espacio. Un placer compartir hoy con Paola y con Victoria para tratar este tema que está de plena actualidad, más allá de que tengamos un tiempo para adaptarnos, ya empezaron las discusiones y ya empezaron las interpretaciones, y bueno, este espacio quizás nos sirva para seguir encontrando algunas respuestas. Vamos a tratar la reglamentación recientemente dictada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de la obligación del empleador, en ciertas circunstancias, de ofrecer guarderías y salas maternales, o eventualmente asumir el costo, digamos, de ese servicio, cómo se llegó a esta reglamentación y cuáles son claramente los interrogantes que se empiezan a plantear y cuáles son las primeras respuestas que podemos empezar a ofrecer. Creo que se va a recorrer un camino, va a haber lugar para el debate, que ya arrancó, ya hay algunos colegas que han hecho sus lecturas, sus críticas, así que también vamos a recoger un poco el guante y vamos a referirnos a ellas. Bueno, para hacer este kickoff, le voy a pedir a Paola que tome la posta, que empiece, digamos, a tratar el decreto, y bueno, después Victoria también va a ir agregando su aporte y voy a seguir. Gracias a todos los que están aquí. Gracias, Rodrigo, buen día. Muchas gracias también a la Cámara y al doctor Gallo. Para comenzar un poco, antes de entrar de lleno en la reglamentación, queríamos analizar o repasar los antecedentes. Por un lado, el texto de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé la obligación de los empleadores de habilitar estos espacios de cuidado, y por el otro lado, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que finalmente lleva al dictado de la reglamentación, y que le da un giro, si se quiere, en el paradigma que tiene la Ley de Contrato de Trabajo en su texto inicial. El texto de la ley data de la década del 70, una época en la que la realidad económica era tal vez diferente, en el sentido sobre todo de que la participación de las mujeres en el trabajo productivo era inferior a la realidad actual. Entonces, el texto de la Ley de Contrato de Trabajo refleja esa realidad, y podría decirse que es como que el principio general es que el hombre realiza el trabajo productivo y la mujer el trabajo doméstico. Entonces, por ejemplo, dentro de la estructura de la Ley de Contrato de Trabajo, que se divide en títulos, hay un título que es el trabajo de las mujeres, y es dentro de ese título donde, por ejemplo, se habla de la capacidad de la mujer para celebrar contratos de trabajo, de que no se la debe discriminar por cuestiones por su sexo o por su estado civil. Es ahí donde, por ejemplo, están las normas que seguramente tendrán presente sobre la indemnización agravada cuando el despido obedece a causas de maternidad o a causas de matrimonio, y es también dentro de ese título que se encuentra el artículo 179 que nos convoca hoy, que tiene por un lado el tratamiento del descanso por lactancia para las madres de lactantes, y por el otro lado esta obligación específica que nos convoca, que es la de habilitar los espacios de cuidado. El texto de la Ley de Contrato de Trabajo refiere a la obligación, digamos, de manera general, y aludiendo a que las condiciones deberán ser establecidas a través de una reglamentación que deberá establecer qué cantidad de trabajadoras mujeres tiene un establecimiento para que exista esta obligación. La falta de reglamentación durante todos estos años fue lo que llevó en el año 2015, el inicio de una acción de amparo contra el Estado Nacional, buscando precisamente que se reglamente el artículo 179. La acción la inicia un trabajador y una trabajadora, ambos con menores a su cargo, que prestan tareas en un lugar que no ofrece estos servicios. Entonces, a partir de ahí es que cuestionan la falta de reglamentación. En octubre del año pasado, la Corte Suprema dicta la sentencia
confirma la necesidad de reglamentar el artículo 179 y otorga al Poder Ejecutivo 90 días para el dictado de esta reglamentación. Antes de entrar en el análisis de la reglamentación, quería resaltar dos aspectos importantes del fallo de la Corte. Uno tiene que ver con la posibilidad de reintegrar los gastos de guarderías o salas maternales, que es un aspecto sobre el que vamos a avanzar más adelante, y el otro tiene que ver con la población abarcada en esta reglamentación. Como mencionábamos, la Ley de Contrato de Trabajo alude a trabajadoras mujeres que había que considerar para establecer estas guarderías como una obligación. La Corte Suprema cuestiona esta distinción y llama a que al momento de hacer la reglamentación se deberán tener en cuenta no solamente a las mujeres con responsabilidades familiares, sino también a los hombres trabajadores con responsabilidades familiares. Es decir, la Corte apunta a proteger a los dos sexos, a la mujer por un lado, porque bueno, mayormente es la que se encarga de las tareas domésticas. La Corte hace referencia a los tratados internacionales que ratificó Argentina y donde el Estado se obliga a llevar adelante acciones para poner fin a la discriminación contra las mujeres y especialmente a erradicar los estereotipos de género de acuerdo a los cuales a las mujeres les correspondería el trabajo doméstico. Pero también apuntan a proteger a los hombres en el sentido de evitar actos de discriminación laboral que podrían sufrir los hombres que realizan estas tareas domésticas, estas tareas de cuidado sobre todo, ¿no? Entonces, esto es un punto importante a la hora tal vez de analizar los riesgos laborales, porque entonces ya no nos encontramos solamente con que una mujer puede invocar un acto discriminatorio por encargarse de las tareas familiares, sino que es también una situación que pueden sufrir los hombres. De hecho, esto va en línea con un fallo anterior de la Corte Suprema del año 2020, el fallo Puig, en el cual se condenó al empleador a abonar la indemnización agravada de 13 sueldos a un trabajador hombre que había sido despedido meses después de haber contraído matrimonio. Lo interesante es que la Corte aplica la presunción establecida en la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, se presume que el despido ocurrido dentro del periodo de protección, a pesar de que sea de un hombre, también es discriminatorio. Este tipo de esta interpretación un poco va formando parte de la doctrina de la Corte y por eso nos parece importante tenerlo presente a la hora de implementar las políticas dentro de la empresa. Victoria, como mencionaba Rodrigo al comienzo, es directora de Recursos Humanos de MAPFRE, una organización que viene trabajando en este sentido, y por eso nos interesaba, Victoria, si nos puedes contar un poco de tu experiencia. Sí, bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación a participar. Bueno, a ver, nosotros en MAPFRE actualmente no hacemos reintegro por guardería, lo que sí hacemos es una ayuda escolar para chicos a partir de los 2 años y hasta los 21. También hacemos otro tipo de beneficios que tienen que ver con la maternidad y paternidad. Hemos extendido, por ejemplo, las licencias por paternidad y también damos licencias por adopción, igualando los beneficios tanto para mujeres como para hombres, que actualmente hoy eso no está reglamentado y en MAPFRE sí lo hacemos. También ya desde antes de la pandemia estábamos dando teletrabajo intensivo para aquellos que se reincorporen luego de la maternidad o paternidad en la compañía. También, bueno, hacemos determinados regalos por nacimiento y hemos habilitado hace un tiempo atrás una sala de lactancia para todas las madres que estén con bebés y la quieran utilizar y puedan hacerlo, ¿sí? Ahora con esta nueva reglamentación, nosotros, como la mayoría de las compañías, tenemos determinados presupuestos, entonces también lo estamos analizando este año y sí lo implementaremos, por supuesto, el año que viene, porque así lo está marcando la ley, ¿sí? Pero es algo que todavía estamos debatiendo y analizando y también nos gustaría saber cómo lo vamos a reglamentar con el sindicato, porque el sindicato de seguros también otorga un reintegro por guardería. Entonces, es una de las cuestiones que tenemos que terminar de analizar
también con ellos. Y respecto a lo que se habla también del establecimiento y a quienes deberíamos otorgar el beneficio, a nosotros nos parece importante destacar que lo hacemos siempre con todos nuestros empleados, es otorgar los mismos beneficios para todos. Nosotros tenemos una sede central en donde tenemos más de 100 empleados y luego tenemos otras oficinas, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Algunas tienen 15, 20 personas, otras por ahí 3. Entonces sí nos parece oportuno, siendo una misma compañía, poder darle este beneficio a todos los empleados por igual. También, sí. No, adelante, adelante. No, también comentar otras aspectos que nosotros también tenemos en cuenta, no solo como compañía, sino también como fundación. MAFRE tiene su fundación MAFRE y está presente también aquí en Argentina, y también trabajamos mucho para alcanzar ayuda, no directamente de empleados, pero sí en nuestra sociedad, ¿no? Con niños, y sobre todo para lograr igualdad de oportunidades en mujeres. ¿Sí? Nosotros también a través de la pandemia hemos realizado ayudas excepcionales con el tema de la alimentación, porque la pandemia, bueno, produjo, por supuesto, mayores problemas económicos. Entonces nos damos cuenta que los niveles de desnutrición infantil se habían incrementado. Entonces estuvimos dando ayuda para lactantes, alcanzamos a más de 1.200 niños con la Fundación CONIN. También hicimos otro proyecto en Chaco que se llama, Trama de Esperanza, en donde apoyamos a 100 mujeres del impenetrable para que puedan tener su oficio, porque también a raíz de la pandemia los hombres eran quienes salían a hacer trabajos o algún tipo de changas, y eran quienes conseguían los recursos para mantener a sus familias, y tras la pandemia esto ya dejaban de tener estos ingresos. Entonces capacitamos a 100 mujeres en diferentes oficios para que ellas también puedan tener su trabajo y puedan también llevar alimento a sus hogares, ¿sí? Entonces también desde la Fundación trabajamos mucho en cuanto a la igualdad de oportunidades y a la equidad, y también como compañía tenemos muchos indicadores y muchas acciones que nos permiten también avanzar en materia de igualdad de género. Por ejemplo, tenemos que tener y nivelar el porcentaje tanto de mujeres y hombres en puestos de dirección. Para ello, hace ya varios años venimos trabajando en indicadores como por ejemplo el de cobertura de vacantes en puestos de responsabilidad cubiertos por mujeres, que teníamos que alcanzar hasta un 50% para luego alcanzar en la organización paridad en cuanto a los niveles de dirección. También estamos trabajando en otro indicador que es el Gender Pay Gap, que es que tenemos que abonar la misma cantidad de salario por igual tarea, tanto para mujeres como para hombres. Y el objetivo es llegar a 2024 con una disparidad de 0. ¿Sí? En muchas organizaciones y en muchos países esta disparidad tiene un porcentajes muy altos. Nosotros en Argentina apenas llegamos al 1% y estamos trabajando para llegar al 0% de disparidad de género. Entonces esto también nos permite trabajar con estas medidas y estos indicadores que se marcan también desde MAFRE a nivel global en todas las filiales y en todos los países para hacer realmente una compañía inclusiva a nivel general. La verdad es que muy interesante todas las acciones que llevan adelante. Me quedé pensando lo que mencionabas con relación al tratamiento de los empleados que prestan tareas en diferentes establecimientos, porque justamente es uno de los puntos que menciona la reglamentación. En su texto no hace referencia a las 100 personas dentro de la empresa, digamos, sino dentro del establecimiento. Es decir, la ley de contrato, el texto, el decreto 144 que dicta el Poder Ejecutivo como consecuencia del ordenado por la Corte Suprema, establece que finalmente la obligación de habilitar los espacios de cuidado es una obligación cuando los establecimientos tengan más de 100 personas trabajando. Es decir, no deberíamos considerar la nómina total de la empresa, sino ver cuántos trabajadores hay en cada establecimiento, y en aquel establecimiento en donde tengamos más de 100 personas tendríamos la obligación de habilitar esos espacios de cuidado. Un punto importante que a primera vista parece sencillo es cómo calcular esas 100 personas. Sin embargo, la reglamentación tiene algunas consideraciones que vale la pena mencionar. Por ejemplo, bueno,
esto que mencionábamos de considerar tanto trabajadoras de sexo femenino como trabajadores de sexo masculino por un lado, en línea con el fallo de la Corte, la reglamentación lo recepta, pero también la reglamentación alude a las personas contratadas bajo cualquier modalidad, de modo que debemos considerar empleados eventuales, empleados a plazo fijo, a tiempo indeterminado, bueno, por supuesto, teletrabajadores, personas que trabajan a tiempo parcial. Todas estas personas deben ser consideradas al momento de calcular si llegamos o no llegamos a las 100 personas. La norma no lo aclara, pero parecería razonable interpretar que esta reglamentación, en la medida en que se refiere a una norma que está incluida en el texto de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere a relaciones de dependencia, al momento de ver la población, parecería que tenemos que considerar los empleados en relación de dependencia, y que tal vez un pasante, que es una figura no laboral, un prestador de servicios, que claramente no es un empleado, no, en principio no deberían ser considerados. Otro de los aspectos que menciona la reglamentación en este sentido es los dependientes de la empresa principal, pero también de otras empresas, es decir, los casos de subcontratación. Siguiendo la misma línea de contextualizarlo con las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, parecería que uno podría decir que aquellos trabajadores de subcontratistas deberían ser, por ejemplo, los del artículo 30, es decir, que estén relacionados con la actividad normal y específica propia del establecimiento. La realidad es que la reglamentación no lo aclara, tampoco aclara que estas personas tengan que prestar tareas en el establecimiento de manera habitual o regular, que hubiese sido, me parece, lo más razonable. Es una aclaración que tal vez le falta a la reglamentación, pero por lo menos plantearse la posibilidad de estos matices que se dan a la hora de interpretarlo para implementarlo. Existen también otras condiciones a tener en cuenta. Rodrigo, ¿querés comentarnos un poco de las opciones que da la reglamentación para cumplir con esta obligación? Ahí me desmuteo, perfecto, gracias Paola. Sí, un poco, y entrando en eso, reflexionaba que justamente tenemos una ley que generó una obligación hace 47 años. Yo tengo 50, sé que no parezco, con lo cual se tomaron un tiempito, ¿no? Como para salir a reglamentar, y reflexionando un poco sobre eso, hubiera estado bueno, más allá del plazo que le estableció la Corte Suprema, una vez que confirmó la sentencia de la Cámara, que hubiera habido un poco de debate o consulta, como en otras cuestiones. Digamos, las autoridades han sabido escuchar a los distintos actores, porque obviamente desde el año 70 y pico hasta ahora, cómo han cambiado las relaciones laborales, la dinámica, ni hablar la forma en la que la pandemia afectó y generó prácticamente una nueva matriz, una nueva realidad de trabajo medio híbrida, que todavía se está terminando de dibujar. Por ahí ameritaba un espacio de diálogo, de debate, y escuchar a los distintos actores como para poder consensuar una norma que en definitiva tratara de respetar todos los derechos e intereses, siempre en la medida de lo posible. Sabemos que nunca salen todos satisfechos. Dicho esto, bueno, la norma establece en su artículo 3º que empleadores con establecimientos que estén dentro de un mismo parque industrial, estamos manteniendo esa lógica fabril, ¿no? Casi del nacimiento de la LST, o bien en una distancia de hasta 2 kilómetros, pueden disponer la implementación de espacios de cuidado de manera consorcial, de alguna forma juntarse. Claro, es lógico, si uno piensa, bueno, cada empleador tiene que salir hoy a disponer un espacio con todas las medidas necesarias de seguridad, de ocupación, etcétera, dentro de su propio establecimiento, cuando muchas veces, y lo vemos nosotros, los que estamos en este rubro, y todos los colegas que están acá también, cómo los empleadores se han ido reduciendo en cuanto a la disponibilidad. Nosotros también teníamos prácticamente 14 pisos exclusivos, y hemos vuelto más eficiente, digamos, la prestación con menor necesidad de espacio. Bueno, esta norma es como que va un poquito para atrás en ese sentido, ni hablar con esto que explica Paola,
de que el cómputo de los trabajadores excede la nómina propia, y podemos llegar podríamos ir al ridículo o a la paradoja, donde la compañía tenga un solo empleado en ese lugar, y de repente sume 100 por los demás, poniendo por supuesto un caso extremo, tengo una minoría de empleados propios, pero le nazca la obligación en función de sumar las nóminas de las demás empresas que estén relacionadas en ese mismo espacio. Así que bueno, la norma habilita, digamos, esta posibilidad del consorcio, de unirse. Otro comentario que quería hacer también, porque tiene que ver con esto, digo, es algo bastante delicado por ahí pensar en instrumentar un espacio, una guardería para el cuidado de menores, por lo que tiene que ver con el expertise, en lo que hace a la responsabilidad también, y en determinados lugares donde probablemente el acceso no sea tan cómodo, donde la persona, digamos, tenga que viajar de una forma que hacerlo con un menor tampoco sea por ahí lo más aconsejable, cuando hoy la realidad a través de las guarderías y de las otras alternativas, o como explicaba Victoria, de los beneficios que dan las empresas espontáneamente en el marco de sus políticas de recursos humanos y todo, han venido dando solución. No a todos, pero lo han hecho. Bueno, por ahí estoy spoileando un poco, pero está limitada la opción del reemplazo a la negociación colectiva, ¿no? y la realidad laboral excede además la cuestión colectiva. Pero bueno, por ahí me estoy pasando al próximo artículo. Dice también este artículo 3º que establece la posibilidad de generar, digamos, un espacio común dentro del parque industrial, o bien de compartir cuando haya una distancia menor a 2 kilómetros entre los distintos establecimientos, la posibilidad de subcontratar la implementación de esos espacios de cuidado, lo cual obviamente nos parece clave, y por ahí apelar a la gente que tiene, o a los eventuales proveedores o emprendedores que tengan este expertise y que tengan, digamos, la idoneidad para hacerlo, siempre y cuando se cumplan las condiciones, digamos, para la medida. Eso tiene que ver con el lugar, la distancia, y obviamente también la reglamentación que va a regir para generar, digamos, que va a regular estos espacios, que esta norma lo remite a la jurisdicción local, o sea, le deja a las autoridades locales la posibilidad de definir cuál es esa reglamentación fina, digamos, para habilitar estos lugares. Pero bueno, un poco una de las mayores críticas, o la crítica común, es que nos quedamos con la manda del año 70 y pico, y hoy estamos en otra realidad, en otra dinámica, y probablemente ameritaba, más allá de dictar alguna reglamentación en lo que hace a la forma en la que se tiene que prestar, que esté la opción del reintegro directo, que incluso puede ser hasta más práctico para el propio empleado, ¿no? Definitivamente. Bueno, esto en cuanto a la, como decíamos, a la definición del artículo 3º. Como explicaba Paola, como explicaban las chicas, estamos con un beneficio que refiere a los empleados, trabajadores y trabajadoras que tengan menores a cargo. Ahí se abre otra llave interesante, porque bueno, hay una cota de edad que va de los 45 días, entiendo yo, tomando el tiempo de licencia de maternidad perfecto de la ley, que probablemente se amplíe, como habrán visto esta semana ya hubo circulación de nuevos proyectos, que lo quiere llevar a 120, etcétera, con lo cual me imagino que eso va también a repercutir esta norma, y no hay digamos, una definición única cuando uno habla del menor, o del hijo, o de la carga, así que vamos a terminar tocando también, cuando repasemos los otros artículos, cómo eso puede terminar impactando según se tome la carga de familia, la deducción, etcétera, la cuestión del reintegro contra comprobantes, en fin. Me parece que acá todavía falta un poquito de trabajo para alinear normas y que sea claro, y además que no pase, como decían, que ambos cónyuges o ambos integrantes de una pareja puedan hacer el mismo planteo, cuando en realidad se trata del mismo hijo. En definitiva, la idea es
tratar de cubrir o de paliar cierta parte del gasto que representa tener un menor a cargo, sobre todo en el horario en el que la persona tiene que desarrollar su actividad, y no de generar un enriquecimiento, digamos, cuando eso se regula por la definición del salario, de los variables, de los premios o de lo que fuere, digamos, va por otro camino. A ver, vamos a seguir con la posibilidad del reintegro de gastos, como decíamos, pero vamos a entrar en los requisitos para ese reintegro de gastos y cuáles son los parámetros que está dando la normativa. Creo que le toca a... No, perdón, me perdí. ¿Victoria o Paola? Si querés, un poco antes de meternos especialmente en el reintegro de gastos, Victoria, si nos querés contar cuál es tu opinión con relación a estas alternativas que prevé la ley de subcontratar, un poco, entiendo que ya lo adelantaba Rodrigo, ¿no? Pero esta dificultad que se puede dar, ¿no? De habilitarlo ya sea en tu propio espacio o de subcontratar, pero que seas vos quien elige el lugar, ¿no? Claro. A ver, nosotros como compañía, realmente, si bien no hay nada definido aún, el hecho de construir una sala maternal realmente no lo vemos viable. Además, estaríamos otorgando un beneficio solo para una parte de los empleados de la compañía y no el resto en cuanto a lo que es el establecimiento y cantidad de personas por establecimiento. Y además nos estaríamos metiendo en algo que es ajeno a nuestra actividad, no somos especialistas en ello y nos parece asumir un riesgo totalmente innecesario. La idea de subcontratar tampoco de momento lo veo como algo tan beneficioso, porque además cada padre podría también elegir en dónde enviar a su hijo o hija a la guardería, si es cerca de su domicilio o del establecimiento de trabajo, con lo cual a mí me parece que la mejor opción es la de ir por el reintegro. Eso me parece que es un poco lo más coherente y lo más acertado en este caso. Tal cual, y un poco en línea con lo que comentabas antes, y ya lo adelantaba Rodrigo, esta posibilidad que brinda la reglamentación de reintegrar el gasto a través del pago de una suma no remunerativa en reemplazo de la obligación de habilitar el espacio de cuidado, ¿no? La reglamentación lo prevé en principio en dos supuestos. Uno es a través de la negociación colectiva, que bueno, un poco, Victoria, como vos lo mencionabas, es un escenario posible, y el otro es el caso de los teletrabajadores. La norma, digamos, hay algunas cuestiones que no resuelve. Uno podría decir, bueno, a partir de su literalidad, podría interpretarse que el principio general es cumplir en especie y que hay que habilitar la guardería o el espacio de cuidado. Sin embargo, no podríamos dejar de tener en cuenta la finalidad de la norma, que es tratar de ayudar o de compatibilizar las obligaciones laborales con las familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que hace al teletrabajo, se genera la duda de la situación del teletrabajador parcial, ¿no? O el esquema híbrido, que es el que tenemos hoy la mayoría de las organizaciones. ¿Qué sucede con la persona que teletrabaja el día que va presencial al establecimiento? ¿Tiene el reintegro para cuando trabaja desde la casa y el día que trabaja presencial tiene que tener un espacio en su lugar de trabajo? Parecería no tener demasiado sentido, no solamente en términos de inversión para el empleador, sino también la comodidad de la madre o del padre, o incluso el interés del menor, ¿verdad? De que tenga un escolar, unos compañeros o una maestra de acuerdo al día, suena un poco extraño. Lo mismo con el tema del convenio colectivo. Si se previera la posibilidad del reintegro a través del convenio colectivo, ¿qué pasa con el personal fuera de convenio? ¿Tiene sentido que el empleador que puede reintegrarle los gastos a la gente que está bajo convenio tenga que habilitar un espacio de cuidado para el que está fuera de convenio? Y ahí un poco la posibilidad de evaluar el consentimiento que me pueda brindar el trabajador, al consentimiento o a lo mejor el pedido de parte del trabajador de que se le reintegre el gasto en lugar de tener la habilitación del espacio de cuidado. Esos, digamos, son como interrogantes que se plantean y posibles soluciones
para situaciones que no están del todo resueltas por la propia ley. Este reintegro de gastos, la reglamentación lo ofrece como un pago no remunerativo, pero para eso hay determinados requisitos que se deberían cumplir. Por un lado, la entrega del comprobante, sea uno emitido por una institución habilitada para el cuidado, o bien el recibo de haberes del personal bajo el servicio doméstico, el personal de casas particulares. Ahí la reglamentación alude específicamente a aquel que esté registrado bajo la categoría de asistencia o cuidado, ¿sí? No es cualquier persona bajo el empleo de casas particulares, sino aquella que está contratada para cuidar específicamente. En cuanto al monto, de hecho, la reglamentación establece un piso en el 40% de la remuneración mensual de estas trabajadoras de asistencia y cuidado con retiro. O el gasto efectivamente incurrido, lo que fuera inferior. Esto es importante, sobre todo y un poco en línea con lo que mencionaba Rodrigo, porque deberíamos procurar no abonar un reintegro de gastos por una suma que excede el gasto efectivamente incurrido, porque ahí podríamos tener cuestionamientos por remuneración sin registrar. Entonces es un tema que muchas veces para las empresas puede ser engorroso, por empezar pedir el comprobante, pero además revisar lo que dice el comprobante, porque si me encuentro con una serie de casos donde el gasto es inferior, no debería pagar o reintegrar un monto superior. Y lo mismo en línea con el caso de los cónyuges o las parejas que puedan tener en sus dos empleos este reintegro de gastos, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, pienso, si una empresa tiene el beneficio de reintegrar el 100%, la otra empresa estaría dando un beneficio sin registrar porque en realidad no es un reintegro de gastos. Se generan ahí ciertos grises, ciertas situaciones que tal vez excede lo que el empleador podría llegar a prever, pero bueno, son como diferentes aspectos que se van generando. A partir de ahí tal vez las buenas prácticas que se pueden incorporar en las empresas, ¿no? Como pedir una declaración jurada al trabajador sobre su situación, ya sea de si tiene personal a cargo, de cuál es su gasto, de qué otra persona tiene al mismo menor a cargo y demás. Las contingencias relacionadas con un pago sin registrar son importantes, no están previstas en la reglamentación, pero aplican por los principios generales. La reglamentación, no obstante, sí prevé sanciones específicas. Rodrigo, ¿querés comentarnos sobre lo que dice? Estoy mudo, ahí va, cómo no. Gracias, Paola. Sí, la reglamentación prevé la aplicación del Pacto Federal del Trabajo, la Ley 25.212, y determina que el incumplimiento de las obligaciones que establece esta reglamentación se considerarán una infracción muy grave. ¿Okay? Recordemos que, para no asustarnos y salir corriendo, este decreto establece la entrada en vigencia dentro de un año. Estamos hablando del 23 de marzo del año 2023, con lo cual va a haber tiempo para adaptarse, instrumentarlo, buscar las soluciones, etc. Pero, llegado el caso de que se aplique plenamente, establece esta sanción. Recordamos que para las infracciones muy graves, el Pacto Federal del Trabajo establece una multa que oscila entre el 50% y el 2000% del salario mínimo vital y móvil. Pasándolo a números, hoy el salario está en el orden de los 38.000 pesos, un poquito más. La multa sería mínima de 19.470 y la máxima sería de 778.000 pesos por trabajador afectado. Ahí entendemos que cuando hablamos de trabajador afectado es la persona a la cual no se le otorga el beneficio, no se le da el servicio, en definitiva, no se cumple con el decreto. No estamos hablando del universo del total de trabajadores de la compañía. Distinto sería el caso por ahí cuando hay una inspección y no se cumple con alguna obligación formal o lo que fuere. Ello podría ir sobre todo a la nómina, o cuestiones de horarios, o lo que fuere. En este caso,
creo que lo razonable, me sorprendería que fuera distinto, es que lo circunscriban a aquellos empleados con los cuales no se cumple el decreto, que son los que tendrían ese derecho al beneficio. Como es justamente un pacto federal, recuerden que aquí las jurisdicciones tienen la potestad de adherir, y por eso el mismo decreto invita a las jurisdicciones a calificar de la misma forma este incumplimiento, es decir, de considerarlo una falta muy grave y asimilarle una multa como la que tiene la 25212. Bueno, obviamente va a haber un tiempo de adaptación, como decía también Victoria, esto de que las compañías, digamos, no puedan hoy con esta norma por ahí optar por abonarlo, genera un problema práctico. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de que la autoridad, digamos, modifique o abra la potestad sin necesidad de caer en la negociación colectiva, digamos, si se me permite la metáfora, sin discriminar al empleado no convencionado, porque me parece una forma razonable y equitativa de compatibilizar el derecho que nace de la ley y que no se discute claramente, con también las necesidades de los dadores de trabajo, ¿no? Que esto no representa una dificultad. Hay que ver también hasta dónde la autoridad, una vez que se ponga en vigencia la norma, y si llega tal cual está escrita hoy, de la forma en la que la estamos interpretando, se va a tomar el tiempo de hacer digamos, una inspección o confirmar dentro de los empleadores que efectivamente construyeron el espacio o dispusieron, digamos, del servicio, o bien, llegado el caso y a través del convenio, lo incorporaron. Y ahí vuelvo un poquitito atrás a esto que explicaban respecto de los teletrabajadores, porque ahí claramente la norma da la opción, ¿no?, del pago. Ahora, miren el ridículo que se podría producir. Bueno, el empleador dice, no, yo saco los números, me conviene en realidad ofrecer el espacio, lo voy a ofrecer acá y que lo traigan. Y bueno, si le da la opción, lo está obligando al teletrabajador a viajar para dejar al niño en el espacio de cuidado, cuando el beneficio era trabajar desde la casa, digamos. Evidentemente, creo que le falta una pulida y contemplar las distintas situaciones, como digo, para llegar a soluciones más equitativas. La otra mención venía también por el 103 bis. Digo, el legislador tuvo la oportunidad de modificarlo, y de hecho se modificó y se eliminaron algunos beneficios sociales, pero el concepto de beneficio social sigue existiendo en la ley de contrato de trabajo, y no está discutido, y está ratificado también por jurisprudencia, con lo cual, si ya ahí está la solución, y si se mantiene ese inciso F, ¿no?, como la posibilidad de otorgarle en carácter de beneficio social al empleador el reintegro documentado de los gastos de guardería, etcétera, incluso extendido hasta los 6 años todavía, digamos, le da una habilitación temporal más importante de la que obliga, porque obviamente el beneficio social es potestad del empleador otorgarlo o no, pero de la que obliga la norma en este caso hasta los 3 años. Digo, por ahí cabía mirar un poco hacia ese lado, quizás no desde la óptica de decir, bueno, el 103 de alguna forma ya reglamentó al 179, pero compatibilizarlo y armonizar el 103 con esta obligación. Veremos qué es lo que pasa entonces en relación a las sanciones. Yo creo que no debería haber una preocupación de que la autoridad salga inmediatamente a inspeccionar y a sancionar. Me parece que no es el espíritu, pero bueno, dio 1 año, que es un plazo bastante importante, así que más allá de que se ajuste o no se ajuste la ley, hay que ir tomando definiciones en el transcurso del ejercicio, y bueno, ver, buscar a través cada uno de los asesores las soluciones a las cuestiones prácticas. Obviamente vemos una multiplicidad de casos donde van a decir, bueno, yo tengo tantos empleados, sumo tanto, pero en realidad con los subcontratistas no llego. Pero hay otros que por ahí son parciales, o digamos, o que vienen algún día por semana, pero que a su vez no son teletrabajo. Digo, va a haber una casuística, me imagino, muy importante por cómo están dadas hoy las relaciones de trabajo,
y habrá que analizar en cada caso y prepararse para entender si uno está cumpliendo, digamos, o no está cumpliendo, o cuáles son eventualmente los riesgos. Espero que la norma se mejore, espero que se escuchen a los actores, pero bueno, todavía tenemos este question mark hacia adelante. No sé, Sergio, si tenemos alguna pregunta al doctor Gallo o si alguno de los Sí, participantes tiene alguna el consulta. doctor Gallo tiene las preguntas para hacerles. Tenemos algunas pocas preguntas. Bueno, acá hay una con dirección, con domicilio, para Victoria. ¿Algún empleado o empleada se acercó a Recursos Humanos para preguntarles sobre el tema o no tuvieron consultas o inquietudes? Como no aclara sobre el tema, es sobre todo el tema. Bien, por el momento no. La verdad que es bastante reciente y de momento no hemos recibido ningún tipo de consulta. Para Paola, ¿cómo identificar que es un menor a cargo? Es la pregunta del millón. A ver, la norma no lo resuelve, pero entendemos que hay otras herramientas, digamos, ¿no? U otras prácticas. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras que tienen que cargar la información a los efectos de las deducciones para el impuesto a las ganancias, ¿no? La posibilidad de verificar a través de esos sistemas la existencia de menores declarados a cargo frente a la FIP, por ejemplo, o a los efectos, por ejemplo, del cobro de las asignaciones familiares. Esas serían algunas herramientas. Creo que también, por supuesto, se le puede pedir una declaración jurada al trabajador. Me parece que la declaración jurada puede ser más integral y por supuesto hay que ver cada caso en particular, pero un poco en línea con lo que mencionábamos antes también de un mismo menor que esté a cargo de diferentes personas y cuál es el tratamiento que el empleador del otro adulto le da a este beneficio, ¿no? La reglamentación solamente exige que el reintegro sea un 40% del valor, ¿no es cierto?, que da la empleada doméstica, ¿no? Suponiendo que fuera el pago superior el gasto superior a ese 40%, a lo mejor sería totalmente compatible que los dos empleadores paguen el 40% y aún así no se llegaría al 100%, con lo cual en ambos casos seguiríamos hablando de un reintegro de gastos, ¿no? Entonces creo que hay políticas o buenas prácticas que pueden implementar la empresa. Otra de las cuestiones que pensaba es, por ejemplo, en el caso de las madres, el empleador conoce cuando una madre tiene un menor a cargo, no en el caso de adopción, pero sí en el caso de la maternidad, porque transcurre la licencia por maternidad. Sin embargo, de un trabajador masculino puede no tener ese dato si no lo consulta. Entonces, sería una buena práctica a lo mejor salir proactivamente a consultar o a notificar a los trabajadores que tienen la obligación de informarme de determinada situación, de si hay un cambio en este estatus. Porque me parece que digamos, hay dos riesgos. O por un lado es una cuestión de control, de que no quiero pagar al que no le corresponde, o más de lo que corresponde, pero al mismo tiempo no quiero estar en una situación de incumplimiento sin saberlo, ¿no? Parece que son algunos aspectos interesantes que, bueno, nada, que se irán resolviendo con el tiempo, ¿no? Sí, agrego... Perdón. No, iba a decirte, Paola, que hay una buena práctica que ya se hace de ser puntilloso en el legajo del personal, que tienen a veces actualizaciones anuales, semestrales, y bueno, y entonces no estamos haciendo censo todo el tiempo, ¿no? Nada más. Rodrigo, perdón. No, es muy acertada su observación, doctor, porque esto lo vemos y nos vamos un poquito del tema que nos trae hoy, ¿no? Cuando
corriendo al cliente nos dice, tengo que mandar esta notificación de lo que sea, una sanción, una desvinculación o lo que fuere. Y muchas veces nuestra pregunta es, ¿estamos seguros del domicilio del empleado? ¿No? Porque no es que estamos contestando una carta siquiera, sino que mandamos la primera. Y pasa, no, bueno, los legajos en realidad, bueno, no están tan actualizados y ahí uno empieza a ver, bueno, ustedes tienen algún sistema online o por ahí la gente puede informar por mail o se sabe que se mudó la persona. Bueno, esto lo vemos todos los días, con lo cual usted tocó un punto esencial, que es la prolijidad, digamos, del lado del empleador, la prolijidad documental. Así que aprovechamos para subrayarlo, no solo respecto a este tema, sino respecto de las múltiples cuestiones que los clientes y los colegas nos consultan cada día. Y cerrando un poquito la definición que daba Paola, la verdad que la ley dice menores a cargo, y repetimos, parece que es una definición bastante abarcativa y suficiente, pero no lo es. Y va a haber grises, seguramente, hay situaciones familiares que uno por ahí no contempla, o cuestiones de hecho, o personas que no lleguen a estar denunciadas, como decía Paola, dentro del sistema para la cuestión de las asignaciones o de las deducciones impositivas, pero que de hecho esté a cargo de esa persona, o que esté transitoriamente un menor a cargo. Digo, se pueden llegar a dar varias cuestiones, con lo cual, por ahí, y dentro del marco de la buena fe, que debe regir a ambos lados, digamos, del mostrador, se le puede pedir al empleado, digamos, que lo denuncie, que lo declare, y que lo actualice además, ¿no? Que mantenga esa información actualizada. Cuestión de que si eventualmente sin mediar ningún nacimiento se diera una situación de recibir la guarda de un menor en forma temporaria, sea el empleado el que tenga que ir a dar esa información, porque el empleador no tendría cómo obtenerla. Entonces, bueno, apelamos justamente a la buena fe. Por otro lado, al empleado le va a interesar recibir el beneficio, digamos. Y todo lo que hablamos antes, que es el régimen de sanciones, no es un régimen de sanciones que vaya a favor del empleado, como son por ahí las multas de la ley de empleo. Son sanciones que van al Estado. Entonces el interés del empleado en la sanción en realidad parece no existir. Pero bueno, todavía me parece que esto de menores a cargo amerita una vuelta de tuerca y ver en cada caso, como decimos, cuando no sea tan claro los hijos declarados y registrados, ¿no? Para el doctor Solotorino, ha aterrizado como abogado y adivino esta pregunta. ¿Qué piensa que va a pasar con el proyecto de extensión de licencias? Tal cual, es la parte de adivino. A ver, creo que bueno, se ve una actividad importante del lado de la autoridad en cuanto a generar debate y a generar, digamos, propuestas, y en este caso proyectos concretos. Si lo vemos desde el punto de vista filosófico, uno diría, bueno, extender una licencia es una medida, la verdad que siempre buena para el empleado. ¿Cuál es la medida exacta de la licencia? Esa es la pregunta que no tiene respuesta. Entonces uno se da vuelta y va al derecho comparado. Y dice, bueno, ¿qué hacen nuestros vecinos? ¿Qué hacen los países con los que uno se puede comparar? Quizás desde el punto de vista de los institutos o de las leyes nos vamos a Europa continental, que es de donde hemos copiado o hemos traído varios institutos de España, de Italia. ¿Cuánto es la licencia en esos países? Quizás uno sube un poco más, llega a los países nórdicos y va a encontrar plazos que son mucho más largos de lo que hay en Argentina. En el supuesto de entender que esta propuesta de extender hasta 120, 120 y pico de días es buena, es necesaria en la dinámica de la equiparación, además, de entre nacimientos, adopción, etcétera, también tiene fundamento. La segunda pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿quién va a pagar esto? Porque eso obviamente tiene un costo directo, que es el ingreso del empleado durante ese periodo, y después hay un costo indirecto, que es el reemplazo, ¿no? Que uno por ahí se ecualiza a una entidad y dice, bueno, yo no le estoy pagando porque paga la seguridad social, con lo cual me hago cargo del sustituto. No es tan fácil, digamos, a veces la cuestión del sustituto. Yo creo que desde el lado humano está muy, muy bien pensar en extender. Me parece que los legisladores siempre son generosos, sobre todo con el dinero ajeno. En este caso no va a ser directo del empleador, pero va a ser del sistema.
va a ser de la Seguridad Social, por lo menos como está planteado el proyecto, como trascendió uno de estos proyectos que es el que hizo más ruido. Así que si me tengo que jugar un palo, doctor, en la metáfora futbolera, yo creo que sí va a salir la extensión, porque al estar, digamos, asumido el costo directo por el sistema, no va a estar asumido por cada empleador en particular. Que esté asumido por el sistema quiere decir que todos vamos a pagar un poquito más de alguna forma, ya lo sabemos, pero en este caso, como el costo no va al empleador, eso ya, el argumento de la transferencia a los costos, etcétera, no es tan lineal. Creo que va a salir. Paola. No lo sé, No a ver, tengo- no, a ver, lo que sucede es que ya han habido varios proyectos en el pasado, ¿no? En la misma línea y quedan en el tintero. Pero bueno, me parece que es algo interesante y que nos podrá convocar de nuevo una charla para analizar, ¿no? Todos los matices que tiene, ¿no? Eh, una reforma de esta índole que sin duda sería muy interesante. Rodrigo, ¿estamos cerrando? Si no tenemos más preguntas, nada, por ahí repetir el mensaje, doctor, de que el gobierno cumplió obviamente con lo que le ordena la Corte Suprema, como corresponde, hasta ahí venimos bien desde lo formal. Creo que este plazo de año que dieron, que ayuda a los empleadores a entender el tablero, amerita que se abra la discusión y que se pueda opinar y proponer, sobre todo desde el lado de los empleadores, que son los que van a llevar esta carga, que estaba en la ley, por supuesto, eso no se discute, que no se deje de atender la realidad particular, que se vuelva un poco más elástico, que no circunscribamos exclusivamente a la negociación colectiva. Está muy bien el actor colectivo, está perfecto. De hecho, hay un montón de actores colectivos que negociando con las cámaras, negociando con los empleadores, han generado beneficios particulares hacia sus empleados, hacia los representados, y eso está muy bien, pero no le demos únicamente la llave a la negociación colectiva para admitir el reintegro en este caso. Nos parece que muchos empleadores van a necesitar eso y se encuentran con la dificultad, si no, de instrumentar algo que va a tener condicionamientos de espacio, arquitectónicos, de seguridad, de logística. Así que ese es diría yo, el primer mensaje. Y después seguir escuchando a los actores para pulir o adecuar esta reglamentación y compatibilizar los derechos de los trabajadores y de una forma práctica también los intereses de los empleadores, que necesitan ni más ni menos que condiciones razonables para seguir dando trabajo o para dar más trabajo. Acá el empresario, como decimos siempre, se diferencia del hombre de negocios que puede entrar y salir, digamos, hasta de un mercado financiero en cuestión de minutos. El empresario es el capitán de un barco que está atado a la suerte de la empresa, del barco, digamos. Es un empresario que está comprometido con el resultado de ese negocio, no en el corto plazo, en un cambio de bonos, que está perfecto como actividad, o de acciones o lo que fuera, sino que hay inversiones que están, digamos, comprometidas a mediano y a largo plazo. Entonces, es bueno que las reglas sean claras, pero que también tengan la flexibilidad y la razonabilidad que permita cumplirlas armonizando estos intereses. Creo que, perdón por la reiteración, pero es el mensaje porque viene de la inquietud común, me parece, de las compañías, de los empleadores que atendemos a diario, ¿no? Calculo, doctor, que usted tendrá la misma visión en ese punto. Seguramente yo concluiré el encuentro tan bueno que ustedes han organizado, pero antes quería pedirle a Victoria si quiere dar su mini o su cierre sobre el particular cometido, que es novedoso para este tipo de foros porque tenemos la voz directa de la empresa. Sí, a ver, por nuestra parte, la verdad que cuando nos llegó la notificación un poco nos sorprendió, ¿no? Porque uno siente como empresa que te están imponiendo
pagos y te están imponiendo hacer cosas cuando por ahí la compañía da otro tipo de beneficios, ¿no? Y genera también acuerdos con sus empleados, independientemente si están convencionados o no, o independientemente la cantidad de personas por establecimiento. Entonces, la verdad, como empresa, es como que siempre es esa imposición al deber pagar ciertas cuestiones y no tienen en cuenta que uno tiene presupuestos y tiene que seguir con un montón de obligaciones que ya tienen, ¿no? Entonces esto muchas veces se ve como una carga. Ahora bien, también entendemos que es un beneficio para los trabajadores, pero también se tiene que entender la realidad de cada compañía. Nosotros somos una multinacional y la verdad por la cantidad de empleados que tenemos y de niños en esa edad, no es algo que por ahí nos perjudique demasiado, pero entiendo que a una pyme sí la puede perjudicar muchísimo. Entonces, realmente son cuestiones que no dejan de sorprender a veces porque no sentimos que a los empresarios o a las empresas se las ayude, sino todo lo contrario. Muchas veces lo que se percibe son ciertos como palos en la rueda, ¿no? Para poder seguir empleando personas y tener ánimo por seguir creciendo y tener más personas en ese barco, ¿no? Ese barco muchas veces, dependiendo de la normativa, que muchas veces es poco clara, está un poco a la deriva. Nosotros, bueno, la ventaja que tenemos es que lo podríamos llegar a afrontar por la cantidad que somos y también porque ya venimos dando otro tipo de beneficios de esta índole. Pero entiendo a otras compañías que les va a costar bastante dinero e incluso las podría llegar a perjudicar. Entonces, nada, yo creo que en los próximos meses esto se va a hablar mucho más, se va a generar mucho más debate que nos va a poder enriquecer también y esperemos que también tengan en cuenta la voz de las compañías y de otros actores a la hora de ejecutar determinadas obligaciones. Muy bien. Como se dice muchas veces, de verdad y por protocolo, este evento ha sido único. Bueno, ahora es, hasta donde lo crean, es verdad, ha sido único, primero por esta mistura que hacíamos referencia cuando le pedía su mini cierre a Victoria. En segundo lugar, porque uno intuye o percibe una misma línea de acción sin entrar en los detalles y con la humildad de decir, hay mucho por trabajar. Rodrigo tiró una puntita que me hizo pensar, no estemos tan pendientes del convenio colectivo. Bueno, esta Cámara y esta comisión en lo particular siempre quiso que fuéramos actores activos en recursos humanos. No esperando emular jurisprudencialmente o no a los convencionados, sino más bien asistir proactivamente en todas estas cuestiones. Y hay una adrenalina que viene siempre, a ustedes les pasará después de un evento de este tipo, donde vamos a hacer 1000 cosas y luego van cayendo, ¿no? Como naranjas por el balcón. Pero aprovechando la adrenalina, yo quería recordarles que la Cámara siempre en ese ambiente de amistad, de colaboración, de trabajo en equipo que lo hubo, que lo hay, que ustedes lo podrán comparar con otras cámaras y que sin duda sobresale en el mercado, que no hemos sido cortos en estar cerca de donde hay que estar, en el Congreso, en el Ministerio de Trabajo o en los organismos particulares del caso. En la época de la indemnización que está cesando la adicional el 1 de julio, la otra ocasión, al comienzo de 2000, formamos parte de la Cámara, de la Mesa del Diálogo Argentino, en su segunda versión, y estábamos trabajando cómo hacer el cese de la doble. Y recuerdo que la Unión Industrial se opuso a un proyecto que compartíamos la CGT y la Cámara Española, que consistió en lo que luego fue la ley, ¿no? La degradación por porcentajes, etc. Y eso salió porque colaboramos, si no, el Ministerio no tiene tiempo, no importa, no hagamos colores políticos, seguramente están de acuerdo, no importa quién esté, pero hoy, como una vez me decía Noemí Rial, acá
Antes ser ministro o vice era un título político, hoy es madrugar y irse a las 11, como son ahora, que era el caso donde, como yo vivo enfrente, a veces tengo café de sobremesa. Concretamente, si en esta comisión, ustedes, todos, nosotros, los que estamos acá, los que están en la mesa directiva y los que no están, pensamos en este tema solamente, ¿no? Llevar una propuesta, se me ocurre al ministerio que es el que más cercano está de las reglamentaciones. De decirles, mira, tenemos estos problemas, nos queremos abocar al empleado en general, o tal vez al empleado no convencionado porque el otro ya tiene padrino, o a lo que dispongamos, y hacer una mesa de estudio y llevar un proyecto, ¿no? O todo lo contrario, pero estar presentes. Eso quería proponerles, y que alguno de ustedes de hoy, para empezar, sea el interlocutor junto con los que integran, lo veo a Juan Sharp, inmovilizado, pero sé que está, todos los que estén, y los que quieran subirse, en la medida que no seamos 500, para llevarlo al papel. Es el momento, falta un año, como decía Rodrigo, pero también dijo, tenemos que empezar. Así que nada más, porque si sigo hablando, me encanta el micrófono y solo ser reiterativo. Muchísimas gracias por haber venido, sin venir, con esta modalidad nueva. Muchísimas gracias por la propuesta y sigamos pensando en los recursos humanos y en el acompañamiento que todos podemos darle. Muchas gracias, doctor. Gracias, Paola y Victoria. Un placer, un lujo tenerlas. Muchas gracias, doctor, a la comisión y a la Cámara. Y por supuesto, estamos disponibles para lo que necesiten y para juntarnos y para trabajar y generar. A veces hay que asumir el rol, como dice usted, y no esperar que las cosas pasen, sino generarlas, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Me sumo. Muchas gracias y un placer. Gracias a todos, igualmente, y gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo, Verónica, Paola.